una completa antología de cuentos populares japoneses, en una edición exquisitamente ilustrada con 62 láminas a color. Cuentos tradicionales de Japón reúne una selección de leyendas históricas, narraciones de carácter mitológico y cuentos populares recopilados por Richard G. Smith a lo largo de su estancia en Japón durante la Belle Époque. A través de sus páginas recorreremos el Japón mágico, fantasmas y espectros, reinos submarinos, amores no correspondidos, árboles y ríos habitados por los dioses sintoístas de la naturaleza, cuentos inspirados en el estricto código del honor samurái o relatos nutridos por las enseñanzas budistas y el espíritu zen. Richard Gordon Smith. Cuentos tradicionales de Japón. Título original: Ancient Tales and Folklore of Japan. Richard Gordon Smith, 1908. Traducción: Fernando Álvarez, 2015. Ilustraciones: Monoyuki. Revisión 1.020 de diciembre de 2019. El prefacio. Las historias contenidas en este libro han sido transcritas de los voluminosos diarios ilustrados recopilados por mí durante 20 años de viajes por diversos países. Los últimos 9 los pasé por entero en Japón, mientras recogía especímenes de historia natural para el Museo Británico, pescando y rastreando el mar interior de Japón, algunas veces con éxito, otras sin él, pero contribuyendo al final a su colección con cerca de 50 especímenes nuevos para la ciencia, y de acuerdo a Sir Edwin Ray Lancaster, ampliando enormemente el conocimiento de la etnología japonesa. Tal como se puede suponer, dicha vida me ha puesto en un contacto muy cercano con la gente del común, pescadores, campesinos, sacerdotes, médicos, niños, y otros muchos que me han brindado información. Muchas y muy insólitas son las leyendas y cuentos que me han contado. En este volumen, los editores han preferido una mezcolanza de temas. Así, en estas páginas encontraréis historias sobre montañas, árboles, flores, y lugares históricos, además de leyendas. En cuanto a los resultados generales obtenidos por mis diarios, tengo que expresar mi agradecimiento a nuestro diplomático en Tokio, Sir Ernest Satow, a los ministros y viceministros de Asuntos Exteriores y de Agricultura por sus cartas de recomendación, a mi querido amigo el señor Atori, gobernador de la prefectura de Hyogo, a los traductores de las notas originales y manuscritos, escritos a menudo en un japonés rudimentario, entre los que están el señor Ando, el señor Matsusaki y el señor Watanabe, y al señor Monoyuki, que realizó las ilustraciones de este libro basándose en bocetos de mi autoría, y al que sin duda herí en su sensibilidad artística debido a mi tosco sentido europeo del arte. A mi fiel intérprete Yuki Egawa también le debo agradecer sus continuos esfuerzos por encontrar lo que deseaba, y a los numerosos campesinos y pescadores japoneses, cuya buena naturaleza, amabilidad y hospitalidad han hecho que se ganen mi cariño para siempre. Bueno es que ellos, siendo tan noble pueblo, tengan tan noble soberano. R. Gordon Smith. Junio de 1908. La horquilla dorada, 1, en la norteña ciudad de Sendai, de donde proceden los mejores soldados japoneses, vivía un samurái llamado Asunuma. Asunuma era rico y hospitalario y, por consiguiente, muy querido y popular. 35 años atrás su esposa le había honrado con una bella hija, su primer retoño, a quien llamó Kao, que significa pequeña, pues esta partícula, cuando acompaña al nombre de un niño, se convierte en diminutivo, como cuando nosotros decimos Luisita o Juanita. Su nombre completo era Asukao, que significa pequeño lirio, pero la llamaremos Kao para abreviar. Justo en ese día, Saito, uno de los amigos de Asunuma, que también era samurái, gozó la inmensa fortuna de tener un hijo. Ambos padres decidieron que, en virtud de su mutua amistad, casarían a sus hijos cuando estos alcanzaran la edad apropiada. Tanto ellos como sus esposas se sintieron muy ilusionados con la idea. Para formalizar el compromiso de los bebés, Saito entregó a Asunuma una horquilla dorada que había pertenecido durante largo tiempo a su familia, diciéndole lo siguiente: aquí tienes, viejo amigo, este prendedor. Que esta prenda sea una señal del compromiso de mi hijo, Noj, con tu hija Kao, ahora que solo tienen 2 semanas. Que la suya sea una vida larga y feliz, y que la disfruten juntos. El noble samurái tomó el prendedor y se lo entregó a su esposa para que lo guardara. Hecho esto, brindaron con sake por la salud de cada uno de los progenitores y la de los futuros novios. Unos meses después, y tras provocar por algún motivo el descontento de su señor feudal y ser destituido, Saito abandonó Sendai junto con su familia. Nadie supo decir a dónde se dirigieron. 17 años después, Okao-san, 2,
Se había convertido en la joven más bella de todo Sendai, salvo por la excepcional hermosura de su hermana Okei, un año más joven y tan hermosa como ella. Muchos fueron los pretendientes de Okao-san, pero la joven los rechazó a todos, pues se mantenía fiel al compromiso realizado por su padre cuando ella aún era tan solo un bebé. Es cierto que nunca había visto a su prometido, y, lo que resultaba más extraño, ni ella ni ningún miembro de su familia habían sabido nada de la familia Saito desde que ésta abandonara Sendai, 16 años atrás. Sin embargo, esa no era razón suficiente para que ella, una muchacha japonesa, rompiera la palabra de su padre. Por lo tanto, Okao-san se mantenía fiel a su incierto prometido, aunque sin dejar de acusar una gran tristeza por su ausencia. De hecho, tanto sufría en secreto que enfermó, y tras 3 meses de padecimientos murió, para desconsuelo de todos los que la conocían y especialmente de su familia. El día del funeral de Okao-san, su madre prestó las últimas atenciones debidas al cadáver, peinando su cabello con la horquilla dorada entregada a Okao-san por Saito en nombre de su hijo Noj. Cuando el cuerpo fue depositado en su féretro, la madre colocó el prendedor en el cabello de la joven mientras decía: «Querida hija, este es el prendedor que te fue entregado como recuerdo por tu prometido, Noj. Que este compromiso una vuestros espíritus en el más allá, como debería haberlo hecho en vida. Rezaré para que disfrutes de una felicidad sin fin». Al decir estas palabras, la madre de Okao-san no tenía ninguna duda de que Noj estaba muerto y de que los espíritus de los dos jóvenes se unirían en el más allá. Pero no era así. Transcurridos 2 meses de estos sucesos, el mismo Noj, que en esos momentos contaba 18 años, regresó a Sendai y se presentó en casa del viejo amigo de su padre, Asunuma. «¡Qué gran desgracia y amargura!», exclamó este último. «Apenas han transcurrido 2 meses de la muerte de mi hija Okao-san. Si hubieras llegado antes, seguro que ahora seguiría viva. Pero nunca nos enviaste un mensaje, nunca supimos más de tu padre o de tu madre. ¿A dónde fuisteis al abandonar este lugar? Cuéntame toda la historia». «Señor», respondió el afligido Noj, «lo que me habéis contado acerca de la muerte de Okao-san, con la que tenía la esperanza de contraer matrimonio, me rompe el corazón. Yo, al igual que vuestra hija, he permanecido fiel y pensado en ella cada día. Cuando mi padre se llevó a mi familia de Sendai, nos dirigimos a Edo, y tras esto fuimos al norte, a la isla de Yeso, donde mi padre perdió todo su dinero y se arruinó, muriendo en la pobreza. Mi pobre madre no le sobrevivió mucho tiempo. He estado trabajando duramente para tratar de casarme con vuestra hija Kao, pero solo he ganado lo suficiente para pagar mi viaje de vuelta a Sendai. Sentí que era mi deber venir a contaros la desgracia de mi familia». El viejo samurái se emocionó con la historia. Advirtió que el más desgraciado de todos había sido Noj. «Noj», le dijo, «me he preguntado si eras honesto, y ahora veo que eres verdaderamente fiel, y que honras la palabra de tu padre. Sin embargo, deberías haber escrito. Deberías haber escrito». A menudo, tanto mi esposa como yo nos preguntábamos por qué no lo hacías y asumimos que debías de estar muerto. Aunque nos guardamos ese pensamiento para nosotros y jamás se lo contamos a Okao-san. Ve a nuestro Butsudan, 3, abre sus puertas y quema una varilla de incienso ante la tablilla mortuoria de Okao-san, eso agradará a su espíritu. Ella anhelaba de tal forma tu regreso que ese anhelo la llevó a la tumba. A su espíritu le regocijará saber que has vuelto por ella». Noj hizo todo tal y como se le reclamó. Inclinándose 3 veces con reverencia ante la tablilla mortuoria de Okao-san, musitó unas palabras en su nombre y encendió la varita de incienso y la colocó ante la tablilla. Tras esa muestra de honestidad, Asunoma le comunicó al joven que había decidido adoptarlo como hijo y que debía vivir con ellos. Podía quedarse con la casita del jardín. En cualquier caso, cualesquiera que fuesen sus planes para el futuro, ahora debía quedarse con ellos. Esta era una generosa oferta, digna de un samurái. Noj aceptó agradecido, y se convirtió en uno más de la familia. Pasadas 2 semanas, se instaló en la pequeña casa situada en un extremo del jardín. Cumpliendo órdenes del daimyo, 4, Asunuma, su mujer y su segunda hija, Oki, habían ido a la Igan, una ceremonia religiosa que se celebraba en marzo. Además, Asunuma solía rezar ante las tumbas de sus ancestros en esas fechas. A la caída de la tarde, los 3 regresaron en sus palanquines.
No se situó ante la puerta de entrada para verlos pasar, como era apropiado y respetuoso. El anciano samurái cruzó primero, seguido por el palanquín de su esposa y finalmente el de Okey. Cuando este último atravesó la puerta, Noh creyó oír caer algo con un sonido metálico. En cuanto el palanquín pasó, recogió el objeto caído sin prestarle más atención. Se trataba de la horquilla dorada. Pero aunque su padre le había hablado del prendedor, Noh desconocía que ese era el objeto caído y, por lo tanto, pensaba que se trataba de una pertenencia de Okey. Regresó entonces a la casita y cerró las puertas correderas para pasar la noche. Sin embargo, cuando estaba a punto de retirarse, escuchó que llamaban a la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó. ¿Qué deseas? Al no obtener respuesta, Noh se acostó pensando que quizás sus oídos le habían engañado. Pero entonces volvió a oír un golpe en la puerta, aún más alto que el primero. Noh saltó de la cama y encendió su andón. 5. Si no se trata de un tejón o de un zorro, pensó, será entonces algún espíritu maligno que viene a molestarme. 6. Al abrir la puerta, con el andón en una mano y un garrote en la otra, Noh escudriñó la oscuridad, y allí, para su asombro, contempló una visión de femenina belleza tal como no había visto antes. ¿Quién eres y qué deseas?, le preguntó. Soy Okey-san, la hermana pequeña de Okao-san, contestó la visión. Aunque nunca me habías visto, yo a ti sí. Muchas veces, y me he enamorado tan locamente de ti que apenas puedo pensar en otra cosa. Esta noche, a nuestro regreso, arrojé deliberadamente el prendedor al suelo para que lo recogieras y me sirviera de excusa para venir y llamarte. Debes amarme como te amo yo, o me moriré. Esta apasionada y extravagante declaración escandalizó al pobre Noh. Es más, el muchacho sintió que estaba cometiendo una enorme injusticia contra su amable anfitrión, Azunuma, al recibir a su joven hija a tan altas horas de la noche y hacerle la corte. Así se lo hizo saber a ella con contundencia. Si no me amas como yo te amo, dijo Okey, me vengaré contándole a mi padre que me has arrastrado hasta aquí para hacerme el amor, y que me has ofendido. Pobre Noh. Se encontraba en un bonito aprieto. Lo que más temía es que la joven cumpliera con su amenaza, que el samurái la creyera y que se viera deshonrado. Por lo tanto, acabó cediendo a los requerimientos de la joven. Noche tras noche lo visitaba, y así lo hizo durante un mes. En todo este tiempo Noh aprendió a amar sinceramente a la bella Okey. Una noche que estaba con ella le dijo, mi querida Okey, no me gusta que este romance nuestro sea clandestino. ¿No es mejor que huyamos? Si le pidiera a tu padre tu mano en matrimonio, sin duda, me rechazaría, pues estaba prometido a tu hermana. Sí, respondió Okey. Eso mismo estaba deseando. Partiremos esta misma noche, e iremos hacia Isinomaki, donde, según me has contado, vive un fiel sirviente de tu difunto padre llamado Kinzo. Sin duda, Kinzo es el nombre e Isinomaki el lugar. Partamos tan pronto como sea posible. Tras guardar algunas ropas en un atillo, partieron secretamente en mitad de la noche y llegaron debidamente a su destino. Kinzo estaba encantado de recibirles, y satisfecho de poder mostrarle su hospitalidad al hijo de su difunto amo y a la bella dama. Los jóvenes vivieron muy felices durante un año. Entonces, un día, Okey dijo, pienso que deberíamos regresar con mis padres ahora. Creo que ya se les habrá pasado el enfado, y como nunca les hemos escrito, seguro que están preocupados por mí. Sí, debemos ir. Noh estaba de acuerdo. Hacía tiempo que sentía que no se había comportado bien con Azunuma. Al día siguiente volvieron a Sendai, y Noh no pudo evitar sentirse un poco nervioso al aproximarse a la casa del samurái. Se detuvieron en el portón de entrada, y Okey le dijo a Noh, creo que será mejor que vayas y veas a mi padre y a mi madre primero. Si se enfadan mucho, muéstrales esta horquilla dorada. Noh se plantó valientemente en la puerta y solicitó una entrevista con el samurái. Antes de que el sirviente tuviera tiempo de regresar, Noh escuchó al anciano gritar, Noh. Por supuesto que le veré. Hazle pasar de inmediato. Y él mismo salió a recibirlo. Mi querido muchacho, dijo el samurái, estoy muy contento de verte de nuevo. Me apena que la vida con nosotros no te haya parecido lo suficientemente buena, pero deberías haber avisado de que te ibas.
Pero asumo que eres hijo de tu padre y que prefieres desaparecer sin decir nada. De todos modos, eres bienvenido. Nob se sorprendió mucho ante este discurso y respondió, pero, mi señor, he venido a suplicaros perdón por mi pecado. ¿Qué pecado has cometido? Preguntó el samurái con gran sorpresa, irguiéndose solemnemente. Nob le puso al corriente de su aventura amorosa con Oki. Le informó de todo de principio a fin, y mientras lo hacía, el samurái mostraba signos de impaciencia. No te burles de mí, muchacho. Mi hija Oki no es una diana para tus bromas y mentiras. Durante un año ha estado aparentemente muerta, tan enferma que apenas podíamos alimentarla. En todo este tiempo no ha dicho una palabra, ni ha mostrado signo alguno de vida. Os digo que ni estoy bromeando, ni estoy mintiendo, afirmó Nob. No tenéis más que enviar a alguien afuera y encontrará a Oki en el palanquín en el que la he dejado. Un sirviente fue despachado al momento a comprobar sus palabras y regresó declarando que no había palanquín alguno, ni nadie esperando en la puerta. Nob, al ver que el samurái comenzaba a enfadarse, sacó el prendedor dorado de sus ropajes y exclamó, mirad. Si dudáis de mis palabras y pensáis que estoy mintiendo, aquí está la horquilla que Oki me dijo que os mostrara. Big Curricita, 7. Exclamó la madre de Oki. ¿Cómo ha llegado este prendedor a tus manos? Yo misma lo deposité en el féretro de Okao-san justo antes de que se cerrara. El samurái y Nob se miraron el uno al otro, y la madre a ambos. Nadie sabía qué pensar, qué hacer o qué decir. Imaginaos la sorpresa general cuando la enferma Oki abandonó su lecho y entró en la habitación como si nunca hubiera estado enferma. Era la viva imagen de la salud y la belleza. ¿Cómo es esto? Preguntó el samurái, casi gritando. ¿Cómo es que sales de tu lecho vestida, peinada y arreglada, con ese aspecto de no haber estado nunca enferma? Yo no soy Oki, sino el espíritu de Okao-san, fue la respuesta. Fue grande mi desgracia al morir antes del regreso de Nob. Si hubiera estado viva entonces, me habría recuperado y estaría felizmente casada con él. Por eso mismo, mi espíritu no podía descansar en paz. Tomé la forma de mi querida hermana Oki, y durante un año entero he habitado felizmente en su cuerpo al lado de Nob. Mi espíritu ahora está apaciguado, y a punto de descansar definitivamente. Aunque hay una condición, Nob, que debo pedirte, dijo la muchacha mientras se volvía hacia él. Debes casarte con mi hermana Oki. Si haces eso, mi espíritu podrá descansar completamente en paz, y entonces Oki se recuperará. ¿Me prometes que te casarás con Oki? El anciano samurái, su esposa y Nob estaban muy sorprendidos ante este hecho. El aspecto de la joven era el de Oki, pero la voz y los gestos eran los de Okao-san. Además estaba la horquilla dorada como prueba adicional. La madre lo sabía bien. Ella la había prendido del cabello de su hija muerta justo antes de que el féretro fuese cerrado. Nadie la podía contradecir en ese asunto. Pero, dijo el samurái finalmente, Okao-san lleva muerta y enterrada más de un año. Que te nos aparezcas ahora nos llena a todos de desconcierto. ¿Por qué nos perturbas de esta manera? Ya os lo he explicado, respondió ella. Mi espíritu no podía descansar hasta que conviviera con Nob, pues sabía de su fidelidad. Eso se ha cumplido, y mi espíritu está preparado para descansar. Mi único deseo es ver a Nob casado con mi hermana. Asunuma, su esposa y Nob se reunieron a deliberar. Estaban muy dispuestos a casar a Oki y Nob no puso objeción. Una vez acordado el asunto, el espectro de la joven le tendió la mano a Nob diciendo, esta es la última vez que tocarás la mano de Okao-san. Adiós, queridos padres. Adiós a todos. Estoy a punto de dejar este mundo. Entonces se desmayó como si estuviera muerta, y así permaneció durante media hora, mientras, los otros, superados por los extraños acontecimientos que acababan de ver y oír, se sentaron a su alrededor sin musitar apenas una palabra. Al cabo de esa media hora la joven volvió a la vida e, irguiéndose, exclamó, queridos padres, no temáis más por mí. Me encuentro perfectamente de nuevo, pero desconozco cómo he llegado hasta aquí desde mi lecho, completamente vestida, o cómo es que me encuentro tan bien. Se le formularon un gran número de preguntas a Oki, pero era bastante evidente que nada sabía de lo ocurrido,
ni del espíritu de Okaogo-san, ni de la horquilla dorada. Una semana más tarde, Oki y No se casaron, y la horquilla dorada fue donada a un templo en Shiogama, al que hasta hace bien poco, la gente solía ir a rezar. El espíritu del sauce hay cerca de 1000 años, 744 según los datos históricos, fue fundado el templo de Sanjota Sangen-de. Esto ocurrió en el año 1132. Sanjota Sangen-de significa Sala de los 33 espacios, y se dice que actualmente en el templo se pueden encontrar cerca de 333 imágenes de la diosa Kannon, la diosa de la misericordia. Antes de la construcción del templo, en una aldea cercana se erigía un sauce de un prodigioso tamaño. En este árbol solían jugar todos los niños del pueblo, que trepaban y se columpiaban en sus ramas. Proporcionaba sombra a los ancianos en el calor del verano, y al atardecer, cuando el trabajo estaba hecho, muchos eran los muchachos y muchachas que se juraban amor eterno bajo sus ramas. El árbol parecía ejercer una influencia benigna en todo el mundo. Incluso el agotado viajero podía descansar tranquilo y seco bajo sus ramas. Pero, también en aquellos tiempos el hombre era muchas veces despiadado con los árboles. Un buen día, los lugareños anunciaron su intención de talar el sauce y usar su madera para levantar un puente sobre el río. En el pueblo vivía un joven granjero llamado Eitaro, el lugareño que más amaba aquel árbol, pues había vivido toda su vida cerca de él, al igual que sus antepasados, y se mostraba abiertamente contrario a que se talara. Eitaro consideraba que un árbol así debía ser respetado. ¿Acaso no había desafiado las tormentas durante cientos de años? ¿Y el placer que proporcionaba a los niños en el calor del verano? ¿No procuraba solaz al cansado, y al enamorado un entorno romántico? Todas estas razones esgrimidas por Eitaro acabaron por convencer a los aldeanos. Antes de que acordéis la tala del sauce, les dijo, os daré aquellos árboles de mi propiedad que necesitéis para levantar el puente. Pero deberéis respetar para siempre este entrañable y viejo sauce. Los aldeanos accedieron sin reparos, ya que en su fuero interno sentían también una reverente veneración por el viejo árbol. Eitaro estaba encantado, y rápidamente encontró madera con la que construir el puente. Días más tarde, al volver del trabajo, Eitaro se encontró a una bella muchacha de pie bajo el árbol. Instintivamente, el joven se inclinó ante ella, quien lo imitó, y ambos entablaron una conversación sobre el árbol, sobre su edad y su belleza. Parecían sentirse atraídos por su común compasión. Tras lamentar que la joven tuviera que marcharse, Eitaro se despidió. Esa tarde fue incapaz de centrarse en sus quehaceres diarios. Sus pensamientos no estaban en lo que estaba haciendo. ¿Quién era la dama bajo el sauce? ¿Cuánto desearía verla de nuevo? Eitaro no pudo dormir esa noche. Había sido contagiado por la fiebre del amor. Al día siguiente salió hacia el trabajo temprano, y permaneció allí todo el día, multiplicando su labor para intentar olvidar a la dama del sauce. Sin embargo, en su regreso a casa por la tarde, he aquí que allí estaba la dama de nuevo. Esta vez fue ella la que dio un paso al frente recibiéndolo de la manera más amistosa. «Bienvenido, viejo amigo», le dijo. «Ven y descansa bajo las ramas del árbol que tanto amas, pues debes de estar cansado». Eitaro aceptó la invitación de buena gana, y no solo hizo lo que se le conminaba, sino que además le declaró su amor. Tras esto, la joven misteriosa, a la que nadie había visto antes, siguió encontrándose cada día con Eitaro, hasta que finalmente consintió en casarse con él, con la condición de que no le preguntasen nunca sobre sus familiares o amigos. «No tengo ninguno», le dijo. «Solo puedo prometerte que seré una esposa buena y fiel, y afirmar que te amaré con toda mi alma. Puedes llamarme Igo 8. Así pues, seré tu esposa». Al día siguiente, Eitaro se llevó a Igo a su casa, y se casaron. En menos de un año engendraron un hijo, que se convirtió en su más absorbente alegría. No había momento de su tiempo libre que no lo pasaran jugando con su niño, al que llamaron Chiyod. Sería difícil encontrar en todo Japón una casa más feliz que la de Eitaro, con su buena esposa y su hermoso hijo. Pero, ¿existe un lugar en el mundo donde la más completa felicidad se prolongue eternamente? Aunque los dioses permitiesen la existencia de un lugar así, las leyes de los hombres no lo harían. Cuando Chiyod hubo cumplido los 5 años, y era el niño más guapo de toda la vecindad,
el emperador retirado Toba decidió levantar en Kioto un inmenso templo consagrado a Kannon, al que aportaría 1001 imágenes de la diosa de la misericordia. Actualmente, en 1907, como decíamos al comienzo del relato, este templo es conocido como Sanjota Sangende y contiene 333 imágenes. El emperador retirado Toba deseaba alcanzar la fama, y ordenó a las autoridades hacer acopio de madera para la construcción del vasto templo. Los días del viejo sauce estaban contados. Su madera fue requerida, junto a la de muchos otros, para erigir el techo del templo. Eitaro intentó salvar el árbol de nuevo ofreciendo todo lo que tenía a cambio de nada, pero fue en vano, ya que hasta sus vecinos estaban ansiosos por ver su sauce formando parte del templo. Pensaban que les traería suerte, y en cualquier caso, que sería un magnífico regalo para el gran templo. Finalmente el momento fatídico llegó. Una noche, después de que él, su esposa y su hijo se hubieran retirado a descansar, y mientras estaban durmiendo, Eitaro se despertó con el sonido de unas hachas. Asombrado, descubrió entonces a su amada esposa sentada en la cama, observándolo fijamente con seriedad mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, pues lloraba amargamente. Mi querido esposo, le dijo con voz ahogada, te ruego que escuches lo que tengo que decirte, y no dudes de mis palabras. Desgraciadamente, no estás soñando. Cuando nos casamos te rogué que no me preguntaras por mi vida, y tú nunca lo hiciste. Recuerda que te dije que te hablaría de ello si se presentaba la ocasión. Tristemente, la ocasión ha llegado, mi querido esposo. Yo no soy más que el espíritu del sauce al que tanto amas, y que tan generosamente salvaste hace ahora 6 años. Me aparecí en forma humana bajo el árbol para recompensar tu gran bondad, con la esperanza de vivir contigo y hacerte feliz el resto de tu vida. Pero, ¡ay!, esto no es posible, ya que están talando el sauce. Siento cada golpe de sus hachas. Debo regresar al árbol para morir, pues soy parte de él. Mi corazón se desgarra al pensar que debo abandonar también a nuestro querido hijo Chillod, que tanto sufrirá al saber que su madre ya no está en este mundo. Consuélale, querido esposo. Es lo bastante mayor y fuerte para vivir contigo sin una madre y aún así no sufrir. Os deseo a ambos larga vida y prosperidad. Adiós, querido, debo llegar hasta el sauce. Escucho sus hachas golpeando cada vez más fuerte, y yo, me siento más débil con cada hachazo que asestan. Eitaro despertó a su hijo justo cuando Igo desaparecía, preguntándose para sus adentros si no se había tratado de un sueño. Chillod, al despertarse, estiró los brazos hacia donde su madre había desaparecido, llorando amargamente e implorándole que volviera. Mi querido hijo, dijo Eitaro, ella se ha ido y no puede volver. Ven, vistámonos, y vayamos a ver su funeral. Tu madre era el espíritu del gran sauce. Un poco más tarde, al despuntar el alba, Eitaro tomó a Chillod de la mano y lo llevó hasta el árbol. Al llegar allí, lo encontraron derribado y con sus ramas podadas. Podéis imaginaros los sentimientos de Eitaro. Pero algo muy extraño estaba ocurriendo. A pesar de su esfuerzo conjunto, aquellos hombres eran incapaces de desplazar el tronco ni una sola pulgada hacia el río, donde habían de transportarlo flotando hasta Kioto. Al ver esto, Eitaro se dirigió a los hombres. Amigos míos, les dijo, el tronco muerto del árbol que estáis intentando mover contiene el espíritu de mi esposa. Quizás si permitierais a mi hijo Chillod ayudaros, sería más fácil para vosotros, y a él le gustaría presentar sus últimos respetos a su madre. Los leñadores aceptaron la propuesta. Para su asombro, en cuanto Chillod se acercó al tronco y lo empujó con su delicada mano, la madera se deslizó suavemente hacia el río. Su padre cantaba una uta, 9. Existe una conocida canción o balada en estilo uta que se cree que tiene su origen en esta historia. Actualmente la cantan los hombres que levantan pesadas cargas o realizan labores duras. Musa Narukana Motoba Kumanono y Anahino Tsuyu de Sodate Agetaru kono Midorigo wa Yoi tonal, 10. En Bakanoura los obreros cantan una canción de trabajo, la cual también se cree que surge de esta historia. La Yanaji no se. Bakano Urani wa Meisoga Gozaru Ichinigongen Ninita Matsushima Sani Sagari Matsusini Shiogama Yoi Tona, 11. Una tercera uta nace de esta historia, y se suele cantar cuando los niños pequeños ayudan. El carro no se podía mover cuando pasó enfrente de la casa de Eitaro, así que el pequeño Chillod fue obligado a ayudar,
y todos cantaban. Musa Narukana Motoba Kumanono Yanajino Tsuyu de Sodate Ajetaru Konomidorigo Guayoy, Joy Tona, 12. El fantasma del Pozo de las Violetas, 13. En la agreste provincia de Yamato, próxima a sus límites, existe una bella montaña conocida como Yoshino-yama. No solo es famosa por la abundancia de flores de cerezo en primavera, sino que también es célebre por las sangrientas batallas que allí se entablaron. De hecho, Yoshino debería ser conocida por ser el escenario de batallas históricas. Cuando uno se encuentra en Yoshino, suele decir que caminamos entre la historia, ya que Yoshino es la historia misma. Próxima a Yoshino se alza otra montaña, conocida como Tsubosaka, y entre ellas dos se extiende el valle de Chimizutani, en el cual se encuentra el Pozo de las Violetas. Con la llegada de la primavera, la hierba adquiere en este tan, 14, un intenso color verde esmeralda, mientras el musgo crece exuberante sobre rocas y cantos rodados. Hacia finales de abril, enormes parches de flores silvestres de un profundo violeta cubren las zonas bajas del valle, mientras las laderas se tiñen de los tonos rosa y escarlata de las azaleas, de una manera que cualquier descripción empobrece. Hace aproximadamente 30 años, una bella joven de 17, llamada Osinge, se encaminaba a Chimizutani acompañada de 4 sirvientas. Habían salido al campo a comer, y las 4 estaban, como no, recogiendo flores silvestres. Oshinji era la hija de un daimyo que vivía en la comarca. Tenía la costumbre de salir cada primavera a buscar flores, y a finales de abril venía a Chimizutani a recoger su flor favorita, la violeta conocida como sumire. Las 5 jóvenes portaban cestas de bambú en las que acumulaban ansiosamente las flores, disfrutando de esa actividad como solo las jóvenes japonesas saben hacer. Rivalizaban por componer la cesta más bonita. Como no consiguieron todas las flores violetas que hubieran deseado, Oshinji propuso lo siguiente: vayamos al extremo norte del valle, donde se encuentra el Pozo de las Violetas. Naturalmente, sus compañeras asintieron y todas salieron a la carrera, pues cada una de ellas estaba ansiosa por ser la primera en llegar, riendo mientras corrían. Oshinji dejó atrás a las demás y llegó antes que nadie. Y al vislumbrar un enorme manojo de sus flores favoritas, del más profundo violeta y el más dulce olor, se apresuró ansiosa por hacerse con ellas antes de que las demás llegaran. Pero al extender su delicada mano para recogerlas, horror, una enorme serpiente de montaña alzó la cabeza desde su oscura madriguera. Tanto se asustó Oshinji que perdió el sentido en el acto. Mientras tanto, las otras muchachas habían dejado de correr, ya que sabían que a su señora le agradaría ser la primera en llegar. Así que se entretuvieron recogiendo las flores que más llamaban su atención y cazando mariposas, y llegaron 15 minutos después de que Oshinji se hubiera desvanecido. Al verla tendida en el suelo de esta guisa, un enorme temor de que estuviera muerta se adueñó de ellas, y su alarma se incrementó al ver una enorme serpiente esmeralda enrollada cerca de su cabeza. Las 4 gritaron, como hacen la mayoría de las jóvenes en tales circunstancias, pero una de ellas llamada Matsu, que no había perdido la cabeza como las otras, arrojó su cesta de flores a la serpiente. El animal, disgustado por el bombardeo, se desenrolló y se fue deslizándose con la esperanza de encontrar un lugar más tranquilo. Las 4 doncellas se inclinaron entonces sobre su joven señora. Frotaron sus manos y le arrojaron agua sobre el rostro, sin obtener ningún resultado. La bella faz de Oshinji estaba cada vez más pálida, mientras que sus rojos labios adoptaban esa tonalidad purpúrea que es señal de que la muerte se avecina. Las damas estaban afligidas, las lágrimas caían por sus mejillas. No sabían qué hacer, ya que eran incapaces de cargarla en sus brazos. ¡Qué terrible situación! Justo en ese momento escucharon la voz de un hombre a su espalda. No desesperéis. Si me lo permitís, puedo hacer que la joven dama recupere la conciencia. Las muchachas se giraron y descubrieron a un joven extraordinariamente apuesto de pie sobre la hierba, no muy lejos de donde se encontraban. Tenía la apariencia de un ángel celestial. Sin decir una palabra más, el joven se aproximó a la postrada figura de Oisinge y, tomando su mano en la suya, le buscó el pulso. Ninguna de las sirvientas trató de interferir en esta violación de la etiqueta. Él no había pedido permiso para proceder así, pero su actitud era tan gentil y compasiva que nada podían objetar. El extraño examinó a Oshinji cuidadosamente y en silencio. Al terminar la exploración, sacó de su bolsillo una pequeña caja de medicinas,
y vertiendo un poco de polvo blanco de la caja en un papel, dijo: «Soy médico de un pueblo cercano, y vengo de visitar a un paciente del extremo del valle. Por fortuna he regresado por este camino, y puedo ayudaros a salvar la vida de vuestra señora. Suministradle esta medicina mientras busco y doy muerte a la serpiente». Omatsu-san le hizo tragar la medicina a su señora, disuelta en un poco de agua, y en unos pocos minutos ésta comenzó a recuperarse. Poco después, el médico regresó con la serpiente, que colgaba muerta de un palo. «¿Es esta la serpiente que visteis tumbada al lado de vuestra joven ama?», les preguntó. «Sí, sí», gritaron. «Es esa horrible criatura». «Entonces», dijo el doctor, «es una suerte que haya aparecido, ya que es muy venenosa, y me temo que vuestra señora habría muerto si yo no hubiese llegado a tiempo y le hubiese suministrado la medicina». «Ah. Ya veo que está surtiendo efecto y que la bella dama se está recuperando». Al escuchar la voz del joven, Oshin se incorporó y dijo: «Mi señor, ¿podría preguntar a quién le debo el haberme devuelto la vida?». El médico no le respondió, pero en su rostro se dibujó una sonrisa de satisfacción, y le hizo una profunda y respetuosa reverencia como solo un japonés sabe hacer. Luego partió tan silenciosa y humildemente como había llegado, desapareciendo en la espesa niebla que siempre se forma en las tardes de primavera en el valle de Shimizu. Las 4 doncellas ayudaron a su señora a regresar a casa, a pesar de que no necesitaba ninguna ayuda, pues la medicina le había hecho mucho bien y se sentía con fuerzas renovadas. Los padres de Oo-Shinge estaban muy agradecidos por la recuperación de su hija. Sin embargo, el nombre del joven y apuesto benefactor permanecía en el anonimato para todos excepto para la joven sirvienta Matsu. Durante los 4 días siguientes, Oshin se encontró bastante bien, pero al llegar el quinto, por alguna extraña razón, se quedó en la cama aduciendo que se encontraba indispuesta. Apenas dormía y no deseaba hablar con nadie, pues únicamente quería pensar, pensar y pensar. Ni su padre ni su madre podían dictaminar qué clase de enfermedad la afligía, ya que no tenía indicios de fiebre. Hicieron llamar a un gran número de médicos, pero ninguno de ellos supo decir qué le ocurría a la joven. Simplemente observaron que cada día que pasaba, su salud se debilitaba más y más. Asano Senbei, el padre de Oo-Shinge, tenía el corazón roto, lo mismo que su esposa. Lo habían intentado todo, hasta lo más mínimo, para curar a la pobre Oo-Shinge, pero no habían hallado remedio. Un día Matsu solicitó una audiencia con Asano Senbei, quien, por otra parte, era el jefe del clan familiar, un daimyo y un noble importante. Senbei no tenía por costumbre escuchar la opinión de sus sirvientes, pero sabiendo que Matsu era muy leal a su hija y que la quería tanto como él, consintió en escucharla. Así que Matsu fue llevada a su presencia. «Oh, señor», dijo la sirvienta, «si me permitieseis buscar un médico para vuestra hija, os prometo que encontraré al único capaz de curarla». «¿En qué lugar de la tierra podrías encontrar a un médico así? ¿Acaso no hemos traído a los mejores médicos de la provincia, e incluso a algunos de la capital? ¿Dónde lo buscarías?». «Mi señor», respondió Matsu, «mi señora Oo-Shinge no está sufriendo ninguna enfermedad que pueda curarse con medicinas, ni aunque se las suministrasen por litros. En estos casos, los doctores son inútiles. Sin embargo, conozco uno que podría curarla. La aflicción que sufre mi señora es del corazón. Es por amor que sufre mi señora. Sufre así desde el día en que este joven salvó su vida tras la mordedura de una serpiente». Entonces Matsu relató los detalles de su aventura durante la excursión, pues Oshin ya había pedido a sus criadas que guardaran silencio, temiendo que no se les permitiera volver al Valle del Pozo de las Violetas de nuevo. «¿Cómo se llama ese médico?», preguntó Asano Senbei. «¿Y quién es?». «Señor», respondió Matsu, «es el doctor Yoshizawa, un joven muy guapo, con los modales más exquisitos, pero es de baja cuna, ya que se trata de un ETA, 15. Por favor, mi señor, pensad en el doliente corazón de mi joven señora, lleno de amor por el hombre que salvó su vida, y no os preocupéis, pues es un joven muy agraciado y tiene los modales de un orgulloso samurái. La única cura para su hija, señor, es que le permitáis casarse con su amor». La madre de Oshin se sintió terriblemente afligida al oír todo esto. Ella conocía bien, quizás por experiencia, la enfermedad que causa el amor. Lloró, y le dijo a Senbei: «Me encuentro tan apenada como vos, mi señor,
por el terrible infortunio que nos atañe, pero no puedo ver a mi hija morirse. Permítenos comunicarle que realizaremos pesquisas sobre el hombre al que ama, para ver si podemos hacer de él nuestro yerno. En cualquier caso, es costumbre hacer indagaciones, que habrán de prolongarse durante varios días, y en ese tiempo nuestra hija podría recobrarse lo suficiente como para ser capaz de aceptar que no podemos consentir a su amor como nuestro yerno. Senbei estuvo de acuerdo, y Matsu prometió no contar nada de la entrevista a su señora. La madre de Oh Shinge habló con su hija y le comunicó que, aunque su padre no había consentido aún el matrimonio, había prometido hacer indagaciones sobre Yoshizawa. Al oír esta noticia, Oh Shinge volvió a comer y recuperó muchas de sus fuerzas. 10 días después, y en compañía de su madre, fue llamada a la presencia de su padre. Mi dulce hija, dijo Senbei, he realizado cuidadosas averiguaciones sobre tu amado, el doctor Yoshizawa. Me duele mucho decirte que yo, tu padre y cabeza de nuestra familia, no puedo consentir tu matrimonio con alguien de tan baja estirpe como Yoshizawa, quien, a pesar de su bondad, ha salido de entre los Z. No quiero oír más sobre este asunto. Un compromiso así es imposible para la familia Asano. Nadie se atrevió a decir nada más. En Japón, el cabeza de familia tiene la última palabra. La pobre Oh Shinge hizo una reverencia a su padre y regresó a sus aposentos, donde lloró amargamente. Matsu, la fiel sirvienta, lo intentó todo para consolarla. A la mañana siguiente, para el asombro de toda la casa, nadie fue capaz de encontrar a Oh Shinge. Se la buscó por todos los lados, incluso el doctor Yoshizawa participó en la búsqueda. Al tercer día de su desaparición, uno de los que la buscaban miró en el pozo de las violetas y descubrió el cuerpo de la pobre Oh Shinge flotando en el agua. 2 días más tarde fue enterrada, y ese mismo día Yoshizawa se arrojó también al pozo. La gente cree que incluso hoy, en las húmedas noches de tormenta, es posible ver al fantasma de Oh Shinge flotando sobre el pozo, mientras que algunos juran haber oído a un joven llorando en el valle de Chimizutani. La historia sobrenatural de la tumba de la flauta, 16. Mucho tiempo, en una pequeña y apartada aldea llamada Komedamura, aproximadamente 8 millas al sureste de la ciudad de Sakai, en la provincia de Izumo, fue erigida una tumba, conocida como Fuesuka o la tumba de la flauta, que hasta el día de hoy congrega a muchas personas que se acercan a ella a rezar, llevando flores y varillas de incienso, que son depositadas como ofrenda al espíritu del hombre que se encuentra allí enterrado. Todos los años, la gente se congrega allí. Y no hay estación en la que no se reúnan. La tumba Fuesuka está situada en un gran estanque llamado Komeda, de 5 millas de diámetro, y todos los lugares que lo rodean son llamados así, y de él toma su nombre la aldea de Komeda. ¿A quién pertenece esa tumba para que atraiga tantas simpatías? La tumba en sí misma es un simple pilar de piedra de escaso valor artístico. Ni siquiera está situada en un enclave interesante. Hasta llegar a las montañas de Kyushu, todo es plano y feo. Voy a tratar de contaros la historia del que yace en esa tumba. Hace 70 u 80 años, vivía cerca del estanque, en la aldea de Komedamura, un ama, 17, llamado Yoichi. Yoichi era muy popular entre los lugareños, pues además de honesto y amable, era un maestro en el arte del masaje, tratamiento indispensable para cualquier japonés. Sería muy difícil, de hecho, encontrar un pueblo que no cuente con su propio ama. Yoichi era ciego, y como todos los hombres de su profesión, portaba una vara de hierro y una flauta o juezucar. El bastón lo guiaba en su camino y la flauta le servía para advertir que estaba libre para trabajar. Tan buena ama era que siempre estaba ocupado y, por consiguiente, además de una buena cantidad de dinero, tenía una pequeña casita de su propiedad y un criado que le cocinaba. A un corto trecho de la casa de Yoichi había una pequeña casa de té, enclavada en la orilla del estanque. La tarde de un 5 de abril, en la estación de las flores del cerezo, cuando ya oscurecía, Yoichi regresaba a su hogar tras haber trabajado durante todo el día. Su camino lo llevaba cerca del estanque. Al llegar allí escuchó los sollozos de una joven que lloraba con tono lastimero. Yoichi se detuvo a escuchar durante un breve instante, y por lo que pudo oír dedujo que la muchacha estaba a punto de suicidarse arrojándose al agua. Pero, justo en el momento en que la joven se zambullía en las aguas, Yoichi la agarró del vestido y la arrastró fuera. ¿Quién eres? ¿Qué problema te aflige para que desees la muerte?, le preguntó.
Me llamo Asayo y soy una de las doncellas de la casa de té, le respondió. Me has visto antes, me conoces bien. Has de saber que no puedo vivir con la miseria que me pagan. No he comido nada en 2 días y me siento cansada de la vida. Venga, venga, dijo el ciego. Seca tus lágrimas. Te llevaré a mi casa, y haré lo que pueda por ayudarte. Solo tienes 25 años, y me han dicho que eres una joven bonita. Quizás puedas casarte. En cualquier caso, te pondré a mi cuidado, y no tendrás que pensar más en quitarte la vida. Ven conmigo y haré que te den de comer y que te proporcionen ropas secas. Así fue como Yoichi llevó a Asayo a su hogar. Unos meses después contrajeron matrimonio. ¿Y fueron felices? Bueno, deberían de haberlo sido, ya que Yoichi trataba a su mujer con la mayor bondad. Sin embargo, ella no correspondía a su marido. Era egoísta, temperamental e infiel. A ojos de los japoneses, la infidelidad es el peor de los pecados. Y cuánto peor no será cuando uno se aprovecha de un cónyuge que además es ciego. 3 meses después de que Yoichi y Asayo se casaran, en el calor de agosto, llegó a la aldea una compañía de actores. Entre ellos se encontraba Sabamura Tamataro, de cierta fama en Asakusa. Asayo, que era muy aficionada al teatro, malgastaba su tiempo y el dinero de su marido en acudir a las representaciones. En menos de 2 días se había enamorado perdidamente de Tamataro, a quien le regalaba el dinero conseguido con tanto esfuerzo por su marido ciego. Además, le escribía cartas de amor y le pedía permiso para visitarlo. De esta manera, la mujer se deshonraba. Las cosas fueron de mal en peor. Los encuentros secretos entre Asayo y el actor escandalizaban al vecindario. Y como suele ocurrir en tales casos, el marido fue el último en enterarse. A menudo, cuando el marido regresaba a casa, el actor aún estaba allí. Entonces, sin hacer ruido, Asayo le ayudaba a salir en secreto, y a veces, incluso, se iba con él. Todos sentían pena por Yoichi, pero nadie deseaba contarle nada sobre la infidelidad de su esposa. Un buen día,